muchos países, la mayoría saben de la existencia de La Llorona. Acá en mi tierra de Guatemala sabemos que es totalmente cierto, ya que nosotros tuvimos una terrible experiencia con ella, la cual nos dejó secuelas. Porque además de sentir terror por cualquier cosa, pensamos que fue el motivo de que mi abuela falleciera. Y no solo nosotros la hemos visto en mi pueblo, porque muchos aseguran haber tenido alguna experiencia con ese ente maligno, ya sea porque escucharon su lamento o lo que es aún más escalofriante, miraron su horrible aspecto. Y aunque en cada país la conocen con otros nombres, viene siendo la misma. Unos le dicen la ciguanaba, otros la sayayona, y así, en cada país donde es conocido este ente que vaga llorando, se le denomina con diferente nombre. Esto que voy a narrar es referente a ella y a la muerte, que también se hizo presente en nuestra casa una noche por equivocación. Sus presencias fueron totalmente reales y por ende muy escalofriantes. Nuestra experiencia sucedió en 1987 en mi tierra natal de Guatemala. Esa noche nosotros ya estábamos listos para descansar, cuando de repente llamaron a la puerta. Mi abuelita dijo: Es tarde y no es bueno abrir, pero veamos quién está tocando. Tomó un rebozo, lo echó sobre sus hombros y se levantó saliendo para ver quién tocaba. He de decir que fueron 3 toquidos muy fuertes, y cuando mi viejita estuvo frente a la puerta sin abrir, preguntó como de costumbre: ¿Quién está tocando a estas horas? ¿Y por qué lo hace tan fuerte? Al no tener respuesta, abrió dicha puerta, pero no había nadie. Solo se sintió un viento helado. Un tanto disgustada y extrañada, pensando que alguien estaba bromeando, se regresó de nuevo a su cama para descansar. Pero no bien aún no se acomodaba cuando volvieron a tocar. Ella, aún más molesta, fue otra vez diciendo: ¿Quién carajo se está burlando de nosotros? Pero en esta ocasión sí había un señor que era nuestro vecino. Venía a decirle a mi abuelita que su esposa estaba muy enferma y que necesitaba que alguien rezara por ella. Mi abuelita entendió que querían que fuera ella a rezarle, y como buena cristiana, sin pensarlo acudió en ayuda del Señor para darle los santos rezos a su señora esposa que estaba enferma. Cuando terminó su oración, la mujer dijo sentirse un poco mejor. Entonces mi abuela regresó a la casa. Serían alrededor de las 10 de la noche. Cabe de decir que allí en ese entonces no había luz en las calles. Estaba todo oscuro y muy silencioso. La abuela, al llegar a casa, le comentó a mi madre de la enfermedad de la señora. No sé si esto esté relacionado con la vecina enferma, pero esa noche los perros comenzaron a ladrar y no dejaron de hacerlo en toda la santa noche. Además, sus ladridos se escuchaban muy lastimeros, como con mucho pesar o miedo, y era extraño porque nunca se habían puesto así. Al día siguiente, mi familia visitó a la vecina, quien se encontraba muy mal de salud. Había desmejorado de un día para otro. Nosotros, por nuestros quehaceres y el transcurso de las horas, nos habíamos olvidado del asunto, y por la noche la señora se puso peor. Entonces fueron a avisarnos que ya estaba agonizando. Con mucho pesar nos dispusimos a descansar, mientras que mi abuelita, muy triste por ella, rezaba ya muy entrada la noche. Después, ya más tarde, todos dormíamos, cuando de repente mi abuela se dio el parón de su cama y sin perder tiempo se puso a rezar con su rosario en las manos. Nosotros, asustados, veíamos cómo ella parecía hablar sola. Decía: Sigan adelante, por favor, no es aquí.
con asombro vimos una gran sombra por arriba de mi abuela. Le suplicaba a la sombra que por favor siguiera de largo, que ella se había equivocado de casa. Sin embargo, la sombra no se movía. Mi abuela sudaba copiosamente sin dejar de hablarle, hasta que como que se le iluminó la mente y habló claro diciéndole: Por favor, señora, el alma que usted viene a llevarse no está aquí, es más adelante. Entonces la sombra, como si entendiera a mi abuela, salió volando por la ventana y unos minutos después, en la casa vecina las personas lloraban y se dolían por el fallecimiento de alguien. Asustados nos dimos cuenta que la señora acababa de morir. Aquella tétrica y escalofriante sombra era nada menos que la misma muerte. Había venido por el alma de nuestra vecina. Esto fue como a las 4 de la madrugada. Sin embargo, la historia no termina aquí, porque luego que falleció, fueron a la casa para avisarnos que la señora había muerto. Aunque nosotros ya lo imaginábamos por la aparición de la señora de las llaves y también porque los escuchamos llorar. Ya después, en la noche fuimos todos al velorio. Los familiares de la difunta eran muy pobres y no tenían muchos trastes ni dinero para comprar. Les hacían falta ollas para hacer café y dar al menos a la gente lo que se acostumbra en estos casos. Mi abuela se ofreció a prestar los trastes que necesitaban y fuimos ella y yo a casa por ellos. Para esto, teníamos que pasar por un barranco conocido como el Barranco de la Zona 3, un lugar muy conocido y temido por los feos sucesos que pasaban. Todos sabíamos que en ese voladero se aparecían cosas feas, pero era una urgencia y mi abuela no lo pensó ni un momento para ir por ellos. Salimos de la casa del vecino y nos atravesamos por dicho barranco para subir a la casa de mi abuelita. No obstante, cuando íbamos por el camino, oímos un lamento o gemido muy fuerte y lastimero. Mi abuelita dijo: Camina rápido, porque ese lamento es el de la llorona que viene tras nosotros. Empezamos a caminar rápido, casi corríamos, cuando de repente, frente a nosotros por la parte de arriba levitando, estaba ese espectro muy pálido gritando sobre de nosotros. Su rostro era tan espeluznante que con el solo hecho de verla causaba escalofríos. En ese entonces yo era pequeña. Volteé hacia arriba y vi claramente a esa mujer que lloraba con tanta tristeza. Pero no era llanto, porque emitía un lamento muy escalofriante y decía: ¡ay! ¡ay! Mi abuela dijo: Tírate al piso y no veas. Cierra tus ojos. Luego dijo: Hay que rechar y agárrate de la hierba con fuerza porque nos va a llevar. Así se fue alejando, emitiendo sus espeluznantes gritos a la distancia. Luego, en el transcurso de nuestro camino, esa noche pasaron otras cosas muy desagradables. Pues al ir de regreso, una lechuza nos cantó feo y nos fue siguiendo hasta que llegamos a la casa. Chistaba, pero no le hacíamos caso. Al poco tiempo mi abuelita murió. No sé si lo que nos sucedió esa vez fue un aviso de su muerte, pero todo sucedió muy raro. Ella era de espíritu muy fuerte y conocía mucho sobre estas cosas paranormales. Sabía cómo protegernos de ellos. Nos dejó muchas enseñanzas para defendernos de las malas energías o de apariciones similares, de cómo alejarlos si nos quieran hacer daño los tan temidos espantos. Ella decía que casi siempre aparecen para que uno los ayude y debemos saber cómo ayudar cuando no son malignos. En caso contrario, también nos enseñó cómo reprenderlos para que no nos hicieran daño y expulsarlos de nuestro hogar.
excepto a la Llorona. A ella no se le puede reprender. Su energía es tan maligna que con nada nos podemos proteger de ella, y sospecho que fue la causante de que mi abuelita muriera. Todo lo aquí contado fue real. Estas historias son de por acá en Guatemala, justamente por el tan temido barranco de la zona 3.